Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra quinta catequesis. El canto de entrada se llama Den al Señor sus alabanzas. En este canto encontraremos el poder y las maravillas de Dios. Honra a Dios por las maravillas que ha hecho en tu vida. Alábalo con cantos y oraciones, pero siempre acude a su llamado. Den al Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. 7 días creó al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Jesús dijo a Pedro, vente ya, el camino es duro, mas iré contigo. Pedro respondió, soy pecador, tiró su red y hacia el Señor corrió. El Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria, a honor y gloria, al Señor Jesús. Den al Señor sus alabanzas, de poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de tu presencia. Te bendecimos porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Te damos gracias porque no te cansas nunca de llamarnos a la salvación, de ofrecernos el don inagotable de tu gracia divina, la oferta siempre presente, la oferta siempre viva de tu amistad. Te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, a quien nos permites conocer más en esta quinta catequesis, en este anuncio de la bienaventuranza eterna, en estas bienaventuranzas que son tu propia vida para nosotros. Danos el don de entenderte, danos el don de no rechazarte, de asumir este estilo de vida de tu reino, el estilo de vida de tu amor que nos impulsa a amarte, a seguirte en la vida presente, porque tus bienaventuranzas llenan de bendición nuestra vida presente y además nos introducen también en la alegría eterna, nos introducen en la plenitud de vida que tú tienes reservada para nosotros. No permitas que pensemos diferente a ti. Es difícil entrar en tu dinámica de pensamiento, pero la fuerza de Cristo, la fuerza de su amor, de sus sacramentos, de su oración, nos permitirán acoger como nuestro el regalo de bienaventuranza eterna que tú nos has dado en este código de vida eterna que son las bienaventuranzas evangélicas. Te pedimos que nos ayudes, que nos permitas vivir
comprender mejor esta quinta catequesis para que la felicidad del anhelo más íntimo del alma humana se haga una realidad en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Enseguida comenzó a hablarles, enseñándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque el premio de ustedes será grande en los cielos, ya que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, hermanos y hermanas. Un miércoles más en el que nos encontramos. Hoy vamos a hablar acerca de este Jesús del que ya hemos hablado como solución a nuestro problema del pecado, como aquel que nos ha redimido de ese pecado. Hemos hablado ya ahorita de nuestra realidad, de cómo esta realidad que hemos estado viviendo nos interpela y nos hace preguntarnos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hablamos acerca de Dios como Padre providente, como Padre creador, como aquel que nos ha creado a los seres humanos a su imagen y semejanza, y que en el amor no nos ha dejado abandonados al poder del pecado y de la muerte. Hemos hablado acerca de cómo el ser humano se ha rebelado contra el plan divino, ha roto su relación con Él, con Dios mismo, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, con la naturaleza entera, a través del pecado, perdiendo incluso su propia dignidad, rebelándose incluso a su propia naturaleza. Y hemos hablado también y presentado a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquel que con su pasión, muerte en la cruz y resurrección ha venido a devolvernos la amistad perdida con Dios como consecuencia del pecado. El día de hoy, el mensaje es el mismo mensaje de Jesús. Jesús no vino a hablar de sí mismo,
Jesús no vino a decirnos, mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Jesús más bien vino a presentarnos la realidad del amor del Padre hacia sus criaturas. Y lo hace a lo largo de una serie de discursos, enseñanzas, parábolas, mensajes que va dando a lo largo de su peregrinar por la Tierra Santa. Esos mensajes los comienza ciertamente en su tierra natal, en Galilea, cuando, como veíamos el miércoles pasado, cuando anunciaba, retomando este pasaje del profeta Isaías, que el Espíritu Santo había descendido sobre él para anunciar la buena nueva a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos. Ahí comienza Jesús su predicación y comienza también predicando la llegada del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Pero en qué consiste este mensaje? Hemos leído del Evangelio según San Mateo el inicio de lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Un sermón que comienza justamente con la proclamación de las bienaventuranzas o de estos dichosos aquellos que, porque obtendrán algo. Es decir, cuando Jesús presenta el camino hacia la felicidad. La felicidad es quizás el más grande anhelo del ser humano. Todo ser humano, por su propia naturaleza, por su propia situación, busca la felicidad. Y todas sus acciones generalmente van encaminadas hacia obtener la felicidad. El gran problema es que muchas veces no sabemos exactamente en qué consiste la felicidad y confundimos la felicidad con pequeños goces. La confundimos a lo mejor con cosas superficiales. La confundimos a lo mejor con vicios o con rebeldías, porque queremos ser distintos. Sin embargo, para ser verdaderamente distinto, el Señor nos ofrece este camino, las bienaventuranzas, que recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas siempre al reino de los cielos, y responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de cada una de sus criaturas, especialmente de los seres humanos, de nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, que buscamos darle sentido a nuestra vida, que buscamos el amor en nuestra vida y desde luego que buscamos encontrarnos con aquel que nos ha creado y que nos ama. Las bienaventuranzas ciertamente nos van a enseñar el fin último al que Dios nos llama. ¿A qué nos llama Dios? Y de eso se trata justamente el mensaje que Jesús viene a derramar sobre nosotros. Primero, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿A dónde nos invita? ¿A dónde nos llama? Nos llama al reino. El reino de los cielos está cerca, o el reino de los cielos ya está aquí. Conviértete y cree en el Evangelio. Ese es el principio prácticamente de la predicación de Jesús. Por lo tanto, a lo primero que el Señor nos llama es a pertenecer al reino, a pertenecer a ese pueblo especial, ese pueblo que Él ha elegido para salvarse a sí mismos y para salvar al resto de la humanidad, llevando su mensaje de amor, de paz, de regocijo. Ciertamente, también nos está invitando a que a través de estas bienaventuranzas podamos, de alguna manera, tener una visión de Él, lo que llamamos la visión beatífica de Dios, poder contemplarlo en toda su gloria, en todo su esplendor, porque sabemos quién es. Ciertamente, y así ha habido muchos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, que han llegado a afirmar que ciertamente tratar de conocer a Dios puede resultar una tarea bastante compleja y prácticamente imposible, porque ciertamente toda la grandeza de Dios es imposible conocerla, y mucho menos conocerla de un solo vistazo, como podemos conocer algún aspecto de la ciencia o algún aspecto de la naturaleza. A Dios lo vamos conociendo ciertamente primero a través de sus obras.
Y este conocer a Dios nos permite poder vislumbrar algo de Él. ¿Qué queremos vislumbrar de Él? Su gloria, su esplendor. Queremos contemplar ese amor hecho vida en cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos invita a través de estas bienaventuranzas a contemplar la grandeza de Dios. Entonces, pertenecer al reino, tener una visión de Dios, participar también en la naturaleza divina. Porque estas bienaventuranzas se convierten en el camino para la felicidad. Y justamente este domingo lo acabamos de meditar en la solemnidad de Todos los Santos. Porque curiosamente, sin que nosotros lo hubiéramos planeado, pues fue el Evangelio de este domingo, en donde se nos presenta ese camino de santidad. Y la santidad no es otra cosa sino alcanzar justamente la felicidad para la que hemos sido creados, y además alcanzar a participar de esa naturaleza divina. Justamente el miércoles anterior se nos comentaba, se nos compartía que si Jesús se hace hombre, si Jesús viene a hacer el amor vida, es también para elevar nuestra dignidad de meras criaturas a ser hijos de Dios, y para divinizarnos en contraposición de esa primera intención al cometer el pecado, ese querer ser como Dios. Pues en realidad Dios es lo que quiere para nosotros, pero lo quiere de otra manera, de una manera más sublime, de una manera en donde reconozcamos que Él es Dios y que es Él quien nos está compartiendo esa felicidad. Por eso Él habla de los bienaventurados, de los dichosos, de los felices, y lo hace justamente a través de esta manera de hablar, en donde nos presenta primero una virtud a conseguir y luego una consecuencia, un premio de haber conseguido esa virtud. Dichosos los pobres en el espíritu, es decir, aquellos desposeídos, aquellos que carecen de algo importante, fundamental, no solamente los que carecen de lo material, sino a lo mejor también aquellos que carecen del amor, o aquellos que han carecido de escuchar la palabra de Dios. Dichosos los afligidos, aquellos que han sufrido, aquellos que se han encontrado solos, aquellos que no hallan su camino, no hallan su lugar. Dichosos los humildes, aquellos que quieren conocer a Dios, pero que reconocen que les falta algo y que se lo piden al Señor. Y así podríamos ir analizando cada una de estas bienaventuranzas, pero eso ya le corresponderá a nuestro hermano Beto platicarnos bienaventuranza por bienaventuranza. Pero cada una de estas bienaventuranzas, y aquí está lo interesante, nos ayudan a participar de alguna manera de la naturaleza divina. También las bienaventuranzas nos llaman a la vida eterna. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección, y justamente el lunes, con la conmemoración de todos los santos, la conmemoración de todos los fieles difuntos, estábamos hablando justamente de la vida eterna. Todos estamos llamados a una vida eterna en la bienaventuranza, en la compañía de Dios. No la muerte definitiva y aniquilación que produce el permanecer en el pecado, sino el viviendo de acuerdo con la ley de Dios, el viviendo de acuerdo con esas recomendaciones en el amor que Jesús nos hace y que Jesús vive y hace palpables en cada instante de su vida, pues a través de ellas alcanzar la vida eterna a la que estamos llamados. ¿A qué más nos llama a través de las bienaventuranzas? A la filiación, es decir, reconocer que somos hijos de Dios y que quien se considera hijo de Dios ciertamente reconoce su pobreza, reconoce su aflicción y su dolor, reconoce que algo le falta. Es humilde en el sentido de que sabe que sin Dios no lo puede todo. El que se reconoce hijo de Dios se sabe con hambre y sed de justicia. El que se reconoce hijo de Dios se sabe misericordioso, comparte la miseria del hermano. El que se sabe hijo de Dios es limpio de corazón. El que se sabe hijo de Dios construye la paz. Y el que se sabe hijo de Dios también se sabe que será perseguido por causa de la justicia, que será injuriado.
que se levantarán calumnias en contra de él por causa del amor. Y también las bienaventuranzas nos llaman al descanso en Dios. Es decir, el bienaventurado es el que va a encontrar su descanso en Dios. Saber que solamente en Dios encontrará la remisión de sus problemas, la remisión de sus culpas, obtendrá el máximo bien deseado, que es el poder compartir esa vida con Dios. Y por eso hablamos de ese descanso en Dios. Por eso también la bienaventuranza de la vida eterna es ciertamente un don gratuito de Dios. Es sobrenatural como la gracia que conduce a ella. Por lo tanto, para ser bienaventurado no se trata de ser un personaje muy especial o una persona especializadamente tocada por el dedo de Dios. Cualquiera de nosotros puede ser verdaderamente bienaventurado si sigue este camino. Y además lo obtiene, volvemos a lo que ya hemos comentado en otras catequesis, no por las solas fuerzas humanas, no solamente por nuestro esfuerzo. Se requiere nuestro esfuerzo, se requiere nuestra naturaleza humana, pero también tenemos la gracia de Dios, porque estas bienaventuranzas son un don, una gracia, un regalo que además es gratuito. Las bienaventuranzas nos colocan ante elecciones decisivas respecto a los bienes terrenales. Purifica nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios por encima de todo. Porque si analizamos estas bienaventuranzas y si analizamos todo el mensaje de Cristo, el mensaje de amor, vamos a descubrir que cuando Jesús habla en contra de los bienes materiales, en contra de la riqueza, habla más bien en contra de aquel que se deja atrapar por lo material. Aquel que, dejándose atrapar por lo material, se olvida de Dios y se olvida del amor de Dios y se olvida de que solamente Dios lo va a rescatar de su miseria. Porque al final de cuentas lo material se termina. Nos vamos a la tumba y no nos llevamos lo material. Lo material se queda aquí, lo material perece, también como nosotros perecemos. Lo material también se corrompe, lo material también termina. Lo que no termina y no terminará jamás es la felicidad que podemos obtener al seguir este camino, el camino de Dios, el camino que el Señor nos propone. Por eso, ante las bienaventuranzas, es fácil decidir entre lo material y lo espiritual, porque descubrimos en estas bienaventuranzas nuestra vida entera. Reconocemos en estas bienaventuranzas el camino realmente para alcanzar la felicidad a la que estamos llamados. Y la elección final es simple: amar a Dios por encima de todo, porque solamente Dios nos garantiza la felicidad para toda la eternidad. La bienaventuranza del cielo determina pues los criterios de discernimiento, los criterios de elección en el uso de los bienes terrenos conforme al plan y a la ley de Dios. Es decir, no se desdeña para nada los bienes materiales, no se desdeñan las riquezas materiales, simplemente se invita a darles un uso de acuerdo con la ley del amor. Tienes, comparte. No tienes, trabaja para tenerlo, pero trabaja para tenerlo desde el amor, no solamente para llenarme de cosas, sino porque a través de sus bienes materiales mi vida se hace más fácil y se hace más fácil para poder servir al otro, para poder entregarme al amor del otro. Por eso, hermanos, hermanas, estas bienaventuranzas nos llevan a descubrir cosas maravillosas, no solamente esta gran felicidad también nos lleva a descubrir algo maravilloso que es nuestra propia dignidad. El que es bienaventurado reconoce que el hermano vale y que el hermano vale mucho y que sin el hermano no voy a alcanzar la felicidad. La felicidad no es algo que se alcanza aquí en la soledad, en mi interior. Hay muchas corrientes religiosas, religiosidades que invitan a la persona a descubrir la grandeza en sí misma, a descubrir
la plenitud de la vida en uno mismo y invitan justamente a una meditación inmanente, interna, para descubrir en sí mismo las grandes riquezas de la naturaleza. Y ahí está el gran error de estas corrientes religiosas, porque desgraciadamente en nosotros mismos no se agota el misterio divino, en nosotros mismos no se agota el amor de Dios. Necesitamos del otro. Y es justamente lo que Cristo mismo viene a predicar. Ama a Dios por sobre todo y al prójimo como a ti mismo, porque tú te has de salvar junto con los otros y en el servicio de los otros, y los demás te ayudarán a salvarte a ti. O también, desgraciadamente, si tú fortaleces tu pecado y vives solamente en el pecado, desgraciadamente también te condenarás junto con los otros. Así de hermoso y así de grave puede ser. Por eso reconocer a través de las bienaventuranzas la nueva dignidad humana, la dignidad de los hijos de Dios, la dignidad de los que se saben salvados a pesar de los problemas de su propia vida. La bienaventuranza también nos lleva a descubrir algo también maravilloso, que es el amor en la familia. Porque es el primer lugar en donde vamos a descubrir la verdadera felicidad. El descubrirnos deseados, el descubrirnos esperados, el descubrirnos miembros de un grupo que nos ama, de un grupo que procura nuestro bien, de un grupo que de una u otra manera en el amor busca nuestra salvación. Y finalmente también descubrimos, a través de las bienaventuranzas, también descubrimos que todas nuestras acciones tendrán una consecuencia. Y generalmente, si estas acciones nacen del amor, y nacen para el servicio de los demás, la consecuencia será justamente la gran felicidad. Mientras más nos cerremos al odio, al egoísmo y a la soberbia, más nos vamos a alejar del plan de Dios, más nos vamos a alejar de nuestra felicidad y más nos vamos a alejar de la misma sociedad que nos ayuda a darle sustento a nuestra vida. Por lo tanto, nuestra invitación hoy, la invitación de Cristo hoy, es a sentirnos bienaventurados. Y no solamente a sentirnos, a creérnosla y a vivir como bienaventurados que somos. Padre de amor y de misericordia, que estas bienaventuranzas se hagan parte de nuestra vida y a través de este sentirnos bienaventurados podamos alcanzar la felicidad eterna para nosotros y para nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro siguiente canto se llama Bienaventurados, y en este canto encontraremos que el reino de Dios es de quien es humilde de corazón y no se vanagloria a sí mismo, el que es buen amigo, buen vecino, buen hermano, el que da y comparte de corazón. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan las maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán.
ante Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Buenas tardes, noches. Todo el día de hoy estuvimos platicando a través de nuestro grupo de WhatsApp qué es la felicidad para ti. Y ciertamente fue muy interesante ir descubriendo por ahí los comentarios. Ciertamente para muchos la felicidad radica en las personas, en la familia. Para otros la felicidad radicará más bien en bienes espirituales, la cercanía con Dios. Para otros la felicidad es momentánea. Y bueno, muchas respuestas que agradecemos mucho que hayan compartido y que pedimos que sigan participando. Eso nos va ayudando bastante. Y hicimos esa pregunta esta mañana porque quiero proponer cambiar un poquito esta palabra que hemos escuchado tanto el día de hoy, bienaventurados. Es una palabra muy importante, muy interesante, pero quizá en nuestro contexto mexicano, en nuestro contexto social, la palabra que más podría reflejar el sentido es precisamente la felicidad. Y bueno, vamos a proponer entonces hablar de felicidad, porque ciertamente la felicidad es un bien que todos queremos. Puedo acercarme con cualquiera de ustedes y les aseguro que nadie dirá que no quiere ser feliz, ¿no? La felicidad es un bien que es buscado, necesario por todos. Si nos vamos un poquito a la etimología de la palabra felicidad se desprende de la lengua latina felix, que significa fértil o fecundo. Por lo tanto, la felicidad será cualquier circunstancia que haga fecunda y que haga fértil nuestra vida. Y por cierto, no hay nada más feliz en el mundo que nuestra existencia y nuestra presencia de frutos abundantes al exterior. Y fíjese cómo aquí empezamos ya a sacar algunas líneas de análisis, porque si felicidad viene de fértil, de fecundo, nadie puede ser feliz en lo individual. La felicidad nace justamente de un sentido comunitario, de un sentido exterior, de un darnos hacia afuera. La Real Academia Española menciona de felicidad que es un estado de grata satisfacción espiritual, física e integral. Si nos vamos un poquito por ahí a la filosofía, tendremos, por ejemplo, a Aristóteles, griego en aquellas épocas, hace una disertación muy interesante acerca de la felicidad, que no es el momento de tomarla, pero opuesto un poquito a algunas corrientes filosóficas de su época, dirían que la felicidad no solo es el placer, sino por el contrario, la felicidad viene de una coincidencia entre lo que quiero y entre lo que vivo al exterior. Cuando Aristóteles hace esta diferencia en que la felicidad no solo viene del placer, por ahí hay una comunidad epicúreos, los epicúreos, que lanzan la idea de que el hombre viene por el placer y ellos piensan que de ahí vendría la felicidad. Opuesto a este término, encontramos otro término muy usado en nuestros días, la alegría, que su raíz etimológica viene de animar. Quiero compartirte estas dos palabras porque es muy fácil confundir. Cualquiera de nosotros, ante un placer físico, ante un placer cualquiera que sea, podemos sentirnos alegres. Pero esta alegría nace de estar animado momentáneamente.
Por el contrario, la felicidad nos da una satisfacción que es duradera en el tiempo y que no implica solo momentos de agrado y momentos de placer. Imagínate el testimonio de una persona enferma que ofrece su dolor a Dios y que en la enfermedad puede ser feliz. Por supuesto que no puede decir que está saltando de alegría a una persona que está en una cama, pero sí puede estar feliz, porque entonces la felicidad nace de él dar aquello que estoy viviendo para beneficio de los demás e indirecta y muy directamente de mí mismo. Entonces, bueno, ya lo hemos dicho, esta felicidad únicamente se alcanza en comunidad. La felicidad nos lanza hacia afuera. Y lo retomaría Aristóteles en esta cuestión de la política, el término polis. La felicidad solo se alcanza justamente ante la sociedad. Quisiera retomar por ahí a Víctor Frank, un texto muy interesante, si alguien puede leerlo ahí, El hombre en busca de sentido, muy interesante ahí, pues lo que aborda. Y él hablará también de felicidad y utiliza otra palabra, sentido. La felicidad para Frank devendría entonces de dar sentido a aquello que hacemos. Y lo uno con el ejemplo anterior. Puedo estar muy enfermo, podemos estar en una situación muy dolorosa, cualquiera que sea, dígase enfermedad, dígase falta de trabajo, dígase cualquier circunstancia. Cuando esa circunstancia tiene un sentido, entonces podemos alcanzar la felicidad. De hecho, Frank escribe por ahí, haciendo remembranza de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, y menciona cómo hay dos tipos de hombres. Los hombres que de alguna forma encuentran sentido de vida en este dolor de estar encarcelados a punto de la muerte, y los que no. Y fíjense entonces cómo la felicidad no nace de placer, la felicidad nace del sentido de aquello que estamos viviendo. Propongo, por otro lado, otra palabra fundamental, que ya la mencionó el ministro Alfonso, dignidad. Del latín dignitas, es decir, merecedor. Viene a mi mente aquel sermón hermosísimo que leemos en el oficio de lecturas de Navidad de San León Magno, que inicia: conoce, oh cristiano, tu dignidad. Y entonces fíjense cómo la palabra dignidad es meramente cristiana, es meramente religiosa, porque la dignidad nace de sabernos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los cristianos y cualquier persona religiosa saben que ante Dios nos inclinamos y ante Dios es merecedor de todo respeto. Entonces, si Dios es merecedor de todo respeto y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no merecemos acaso el mismo respeto? Tu hermano que está al lado de ti, tu hermano que está sentado, tu hermano con el que convives, papá, mamá, tus compañeros de trabajo, que son imagen y semejanza de Cristo, y además otros Cristos, por virtud del bautismo y por virtud de la unción, ¿no merecen el mismo respeto que le daríamos a Dios? Fíjate nuevamente cómo la dignidad nos hace reconocer el respeto a mí mismo, pero además el respeto que le tengo que dar a los otros en virtud de su condición. Entonces, ya vamos a pararle aquí a tanta filosofía y vamos a entrar a lo concreto. Jesús nos da el camino a la felicidad. Jesús nos da el camino a la dignidad. ¿En qué? En este pasaje, en las bienaventuranzas. Trataré brevísimamente, en 5 minutos, de poder desmenuzarla. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Bienaventurados los pobres de espíritu. Felices los pobres. Y entonces dirás, ¿cómo que voy a ser feliz por ser pobre? Pensemos en el significado más profundo de la pobreza. Porque el pobre es aquel que confía. El pobre es aquel que se abandona a Dios. El pobre es aquel que nada le ata.
El pobre es aquel que sabe que la vida le viene de Dios. Pienso mientras estoy hablando en este personaje de la Biblia, Job, que decía, que dice, que está en la Sagrada Escritura: desnudo vine al mundo y desnudo me iré de él, etc. Porque ha reconocido que todo lo que tiene y lo que no tiene le viene de Dios. Y incluso hay una frase muy fuerte ahí: si de Dios me vienen si acepto de Dios los bienes, ¿acaso no voy a aceptar los males? Eso es la pobreza de corazón, reconocer que somos nada y a la vez somos todos delante de los ojos de Dios. El pobre está a expensas de lo que Dios quiere hacer de él. El pobre no se aferra a las condiciones de la vida humana, no se aferra a las condiciones terrenas. Piensa, por ejemplo, en cuántos hombres sufren tanto antes de la muerte, porque no saben a quién le van a heredar las tierras. Y una vez que se ha muerto, no es raro saberlo, cuántas familias destruidas, como si la vida te viniera de un terreno, como si la vida te viniera de tu trabajo. Fíjate cuántos teníamos un trabajo seguro, llega una pandemia y no hay seguridad. ¿Cuántos decíamos estar sanos completamente y de pronto llega un virus a aniquilarte? Físicamente, por supuesto. El pobre es aquel que reconoce que todo viene de Dios y por lo tanto vive tan tranquilo porque sabe que está cuidado delante de sus ojos amorosos. Felices los pobres de espíritu. Felices los mansos porque heredarán la tierra. La palabra manso viene ciertamente de mansedumbre, es decir, dulzura. Aquellos que están carentes de violencia, benevolentes, compasivos. Hoy parece que el mundo nos enseña a la violencia. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos en casa cuando de pronto, no sé, ibas a la escuela y alguien te estaba molestando? Y mamá decía, o papá decía: y si no le das otro tú, entonces te lo doy yo a ti. Hemos crecido en una cultura de violencia. Hemos crecido en una cultura donde si de repente estamos en el semáforo y nos tocan el claxon, pues se la regresamos 3 veces. Porque si no se la regresa, entonces parece que en vez de manso soy menso, ¿no? Etcétera. Y entonces hemos crecido con una cultura violenta. Felices los mansos, porque no se dejan amargar la vida con tonterías, porque no se dejan amargar la vida y la existencia con la ira y con este pecado de la violencia. Felices ellos. Felices los que lloran, porque entonces el llorar es signo de que algo duele. Y entonces el que sabe que algo le duele, sabe que puede unir ese dolor y ese sufrimiento a los sufrimientos de Cristo. Y entonces, unido ese dolor a los sufrimientos de Cristo, se da sentido. Y acuérdense lo que diría Víctor Frank: la felicidad nos viene del sentido. ¿Cuánto llanto hemos podido lanzar en esta pandemia por los que se fueron, por el trabajo perdido, por las diversiones que desaparecieron, etcétera? Unir ese dolor a Cristo hace que nuestro sufrimiento sea fecundo. Por eso seremos felices. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es ser justo? Quizá la implicación ahí más filosófica, más común, más moral, diría que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Si nos miráramos con unos ojos realistas y unos ojos profundos, nos daríamos cuenta que en realidad la justicia de Dios es distinta a la justicia de los hombres. Y entonces felices los justos, porque entonces buscarán entregar a cada uno lo que le corresponde, no en virtud de lo que es, sino en virtud de imagen y semejanza de quien es Él mismo. Te amo y te respeto y doy lo que tenga que darte a ti, porque eres mi hermano, porque estás hecho a imagen y semejanza
de Dios mismo. Esta me encanta. Felices los misericordiosos. Hice una investigación muy rapidita. La palabra misericordia en el latín viene de dos raíces: miser, que es desdichado o compadecer, y cordis, corazón, es decir, el misericordioso es el que puede mirar un corazón compadecido, un corazón desdichado. Pero si nos vamos a la raíz hebrea, ahí me pareció más interesante. La raíz hebrea, reham, significa útero. La misma raíz de misericordia en el hebreo lo utilizan con útero. Y justamente pensemos en qué hace el útero materno. El útero materno da cuidado, da protección, da contención, protege al bebé de los peligros del exterior. Esta palabra me encantó porque entonces define muy bien qué es la misericordia. Porque entonces la misericordia tiene que ver con acoger, acompañar, abrazar, cuidar, proteger. Feliz aquel que cuida, aquel que protege, aquel que es misericordioso con el otro. Porque entonces ahí está el sentido de la vida. Felices los puros de corazón. Y cuando hablamos de puros de corazón, nos referimos a traer la ley en la cabeza, como aquellos fariseos que se colgaban las leyes en sus ropajes. Más bien, la pureza de corazón nace de una auténtica moral que nace del corazón. No es una ley moral que nace de la regla, de la imposición, de la ley. Es una ley natural que nace del corazón, que quiere acercarse a Dios. Felices los hacedores de paz. Porque fíjate, ahí un poquito en temas de paz, encontraba dos términos similares: paz positiva y paz negativa. ¿Qué es la paz negativa? La paz negativa es la ausencia de guerra. Es decir, si yo estoy aquí tranquilo, nadie me hace nada, no le hago nada a nadie, eso se define en estos términos como la paz negativa. Pero no son felices los de la paz negativa, sino el contrario, la paz positiva, es decir, trabajar por ella, mancharnos las manos trabajando por ella. Porque entonces es una paz que no nace de la pasividad, sino una paz que nace de la acción. Y ahora nos hemos acostumbrado muchos de nosotros a ver que hay guerras, y no me refiero a las guerras del gran mundo, guerras en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros ambientes de trabajo. ¿Y qué decimos? Pues mejor me hago un lado, ¿no? Entre menos me meta, mejor. No, esa no es la paz de la que habla el Evangelio. Habla de esta paz que se construye, que haces cosas, que haces lo necesario para lograrlo. Ciertamente es un tema amplísimo, que la parte religiosa dogmática nos las ha dado ya Alfonso, y yo quise compartirte la parte más vivencial. Que Dios nos haga felices, que nos haga dignos, y el recetario ya lo tenemos. Pues prácticamente vamos terminando esta quinta catequesis. Deseamos verdaderamente que la bienaventuranza llegue a tu vida, que podamos alcanzar esa felicidad. Pero mientras tanto, danos un poco de alegría a tus catequistas de estas catequesis, a la parroquia, dándole like ahí en el YouTube y en el Facebook, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo los videos con los demás hermanos. Recuerda que pues sí, las catequesis están hechas principalmente para los feligreses de nuestra parroquia, pero también es muy importante que este mensaje lo llevemos a más hermanos, y la posibilidad de que los videos están quedando ahí grabados tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook facilita para que los podamos compartir, y así también nosotros, como verdaderos discípulos y misioneros de Cristo, podemos seguir ampliando el mensaje. Entonces, vete suscribiendo en la página de YouTube. Aún necesitamos muchos suscriptores. Invita a que se sigan suscribiendo. Poco a poco iremos subiendo videos nuevos, más novedosos, más interesantes, con catequesis también, con evangelio.
para ir mejorando incluso nuestra comprensión de la fe y también para saber sobrellevar adecuadamente y enfrentar adecuadamente con ojos de fe esta pandemia. Le pedimos a nuestro párroco, el Padre Armando, que nos dé la oración final y su bendición. Vamos avanzando. La quinta catequesis del día de hoy es una prueba, ¿verdad?, de que vamos nosotros avanzando en este camino. Los invito a no desfallecer, los invito a no perder el interés, a pesar de que hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos desalientan a veces, diferentes cosas que nos invitan al desánimo, pero Cristo nos dice, ¿verdad?, el que se mantenga firme conmigo en las pruebas heredará la corona de la vida. Recuerden que el misterio de la vida cristiana tiene dos componentes, la naturaleza y la gracia. La naturaleza es nuestra vida real, nuestra vida tal y como la vivimos, y la gracia es la presencia, la amistad de Dios que viene a llenar de bienaventuranza, de felicidad nuestras vidas. Y las dos cosas son importantes, la acción de Dios y la respuesta nuestra. No desfallezcan, dense el tiempo necesario para ver el video, para también interactuar, como dicen, ¿verdad?, darle like. También tenemos algunos pendientes de hermanos nuestros que vamos a platicar. Los invito a que se pongan de acuerdo con Alfonso y vayamos programando ese encuentro, vayamos programando el diálogo, de tal manera que vayamos acompañándonos mutuamente en estas catequesis, en este camino de amor y conocimiento de Cristo. Le agradecemos al Señor su presencia. Señor, te damos gracias porque experimentamos tu presencia en nuestras vidas, así como en los caminos de Galilea, de Judea, de Samaria, incluso en las regiones extranjeras de Tiro y de Sidón. Los hombres se sintieron confortados, se sintieron sorprendidos, reanimados, transformados con tu presencia. Así te pedimos que la novedad de vida, de la felicidad que tú nos ofreces, la novedad de tus bienaventuranzas, nos sorprenda, nos reanime y, en definitiva, transforme nuestra vida sin que sepamos todo, sin que sepamos la manera en que tú lo realizas, así como el grano de mostaza, que siendo pequeño se convierte en un gran arbusto, que así sea tu vida, así sea tu felicidad entre nosotros. Te lo pedimos a ti que colgaste de la cruz para nuestro remedio, para nuestra sanación. Te lo pedimos por María, tu madre, que te acogió en su útero materno. Te lo pedimos por intercesión de nuestros hermanos, nuestro santo patrono, nuestros santos abogados, de nuestros ángeles custodios. No nos niegues lo que te pedimos y concédenos mantenernos siempre firmes y alegres en tu servicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.
Señor, ser una lámpara encendida, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbra un nuevo día, que da la vida y la alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes marinero pueda guiar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y pon fuego en mi alma, que de tu brillo salga calma y la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré.